Hola, estoy en Chicago participando en la conferencia de Socialism 2023. Es una conferencia que se realiza todos los años. La organiza fundamentalmente Haymarket Books, con muchos otros grupos considerados dentro de la tendencia socialista en Estados Unidos. Están los Railroad Workers United, Jacobin, Verso, Hammer and Hope, The New Press, Jewish Currents, Pluto Press, Rampant, Tempest, Salvage, Pinco Pinco, Alternative Radio, en fin, una gran cantidad de organizaciones de Estados Unidos, muchas de ellas patrocinadas por sindicatos, algunas muy ligadas al Partido Demócrata de Estados Unidos, es decir, una variante muy importante de lo que en Estados Unidos se puede considerar la izquierda. En esta ocasión participé en diferentes sesiones de trabajo como oyente de muchas de ellas, y es recurrente que hay temas que se repiten una y otra vez, y es natural porque son temas importantes, son temas fundamentales y que no acaban de resolverse ni se resolverán, sino que más bien requieren de un análisis permanente y constante. Hablar de segregación, hablar de educación, hablar de derechos humanos, pues siempre es importante y se va a mantener en la lista. En la coyuntura internacional, yo recuerdo bien que el año pasado uno de los temas principales tenía que ver con Ucrania. Fue muy interesante participar, y de ahí mi posición fue: hay que parar la guerra. Ya esto estamos hablando de hace un año. Más allá de entrar al análisis de qué provoca la guerra, cómo funciona, qué estaba pasando en ese momento, yo decía, y muchas otras personas decíamos, hay que parar la guerra. Eso era lo importante. Un año después, pues la guerra no se para, la guerra continúa, los miles de muertos se acumulan, la tragedia para quienes participan directamente de ella se mantiene, ¿no? Pero curiosamente, un año después, pues el tema de Ucrania ya es mucho menor en los medios, ¿no? Como lamentablemente pasa con muchos de los asuntos importantes, cuando de repente son tendencias, moda, todo el mundo habla de ellos, todo el mundo se refiere a ellos, todo el mundo tiene una opinión, hay programas, hay preguntas alrededor de ello, pero pues se pasa un poco de tiempo y ya viene el siguiente tema, ¿no? Y creo que es un poco lo que está pasando con Ucrania, porque sí es cierto que se ha hablado un poco del tema aquí, pero de ninguna manera con la profundidad como se estaba haciendo hace un año, ¿no? Así es que pues es un tema que están dejando morir, como se está muriendo quienes están en esa guerra. Pero en esta ocasión me llamó mucho la atención que se está hablando del tema México. Yo propuse en una sesión específica con una idea sobre un tema de México que no fue aceptada, ya no hubo espacio para meterla en esta dinámica de la forma en que están organizadas las sesiones de trabajo, a lo mejor unas 200 sesiones de trabajo durante estos 4 días, pero sí hubo una relacionada con México. En esta sesión estuvo a cargo de Héctor Rivera, que es un profesor de la Universidad de Los Ángeles, y que presentó su conferencia que se llama, y permítanme que lea, se llama Mitos sobre la 4T. ¿Sí? Concretamente se llama Between Fact and Fiction, AMLO's Mexico and the Fourth Transformation. La ponencia me sorprendió muchísimo. La verdad es que yo venía con la idea de que al hablar de la cuarta transformación del gobierno de López Obrador, desde un entorno socialista, habría una cierta forma de apoyo, de solidaridad, de seguimiento al asunto, ¿no? Mi gran sorpresa, y para muchos de los oyentes, fue que fue un planteamiento absolutamente crítico a la cuarta transformación y al gobierno de López Obrador. Básicamente, y bueno, es una larga exposición la que hubo ahí por parte de Héctor, básicamente lo que él dice es hablar de la cuarta transformación, hablar de López Obrador, es hablar de ciertos mitos que no se sostienen,
por sí mismos. Y él ejemplifica y parte de decir, primero es que López Obrador, para llegar al poder, tuvo que negociar con las clases dominantes, the ruling classes, ese término tan de moda hoy aquí en Estados Unidos, en este entorno. Y se tuvo que negociar para llegar con ellos. Y por lo tanto ha continuado con las políticas neoliberales con las que esta ruling class se satisfacía y avanzaba. Por otra parte, dice, hablar de las políticas sociales de López Obrador, pues tampoco es una realidad, porque hay políticas sociales que existen desde otros tiempos, siempre ha habido programas sociales y no está muy claro que haya beneficiarios. Por otra parte, habla de que algunos programas como los de Sembrando Vida, como las construcciones de la infraestructura de Tren Maya, etcétera, pues sí son, pero pues siempre ha habido infraestructura y siempre están ligadas al beneficio de empresarios futuros, ¿no? Y un poco esa fue la dinámica de la presentación y de la propuesta, es decir, una propuesta muy crítica porque, y esta es la parte más interesante, Héctor Rivera es un investigador, un profesor, como ya lo dije, que se considera a sí mismo, y él lo dijo, o sea, no es que esté yo diciendo nada más, él es un socialista de la escuela trotskista, que a mi forma de ver las cosas, él funciona en base para el socialismo, estrictamente hablando, López Obrador está de un lado o está del otro. Él sugiere que López Obrador, para haber sido exitoso, pues debería ser mucho más radical, debería haber sido mucho más radical para entonces sí demostrar que sí se puede considerar un proyecto exitoso el suyo de izquierda, porque entonces hubiera pues roto con los empresarios, roto con una serie de factores reales de México, roto con el gobierno de Estados Unidos, etc. Una vez que entendí esta forma de ver las cosas, dije, pues claro, no va por ahí, ¿no? En mi turno me tocó referirme a su plática y lo que yo dije fue que es muy fácil, bajo ese parámetro que él quería, hablar y criticar a López Obrador y al gobierno de la 4T, pero que no se consideraba, uno, que no es lo que él propuso, que si desde el punto de vista socialista teórico que Héctor quiere enmarcarlo, pues no, el gobierno de López Obrador y la Cuarta Transformación no va en ese camino, pero que en un sentido de un socialismo amplio, de buscar un bienestar social, de buscar abatir pobrezas y desigualdades, el gobierno de López Obrador sí iba y sí incidía en ese camino. Entonces, de alguna manera, como que estábamos hablando de dos cosas distintas de alguna manera, ¿no? Yo me referí también a una base de planteamiento que es la posibilidad de lo imposible, ¿no? Aristóteles, y a veces dice que fue Maquiavelo o incluso Bismarck, es decir, no se ponen de acuerdo, dicen que la política es el arte de lo posible. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que sí era posible y es posible hacer en México cuando tienes una vecindad con Estados Unidos, cuando tienes un tratado de comercio Canadá, Estados Unidos y México que te amarra a ciertas cosas, cuando vienes de un desastre de gobierno las últimas décadas, cuando tienes un gobierno que apenas lleva 5 años en el poder y cuando tienes una realidad de pobreza, desigualdad, falta de educación, falta de salud, etcétera, que ya existen, son preexistentes a la llegada del gobierno de López Obrador. Entonces, que la métrica que se usaba bajo el planteamiento de Héctor, yo estaba en absoluto desacuerdo, porque es muy fácil juzgar bajo un planteamiento equivocado que nunca fue la intención. López Obrador nunca dijo que él iba a actuar en base a las teorías socialistas de la Universidad de Los Ángeles. Me llama mucho la atención
Entonces, que la distancia, a pesar de la cercanía de los socialistas en Estados Unidos o la gente de izquierda en Estados Unidos con México, es abismal. No solo porque Héctor, por ejemplo, pero muchos otros participantes, son mexicanos, hijos de mexicanos o que nacieron en México, que viven en Estados Unidos. Es decir, fueron migrantes, están en las universidades, trabajan y tienen una visión desde fuera de México, porque contradictoriamente decían, bueno, es que nuestras familias, Héctor lo decía, pero también otros más, decían, nosotros somos muy críticos del gobierno, pero nuestras familias que viven allá, alguien en Oaxaca, alguien en Campeche, si mal no recuerdo, decía, pues ellos están muy contentos con el gobierno del presidente López Obrador. Pero bueno, ellos en la distancia, en Estados Unidos, viviendo en otras condiciones completamente diferentes, en un entorno completamente diferentes, pero diciéndose, siendo, actuando como socialistas, critican a López Obrador porque en 5 años de gobierno no radicalizó y no se convirtió en un radical izquierdista, ¿no? Me parece ingenuo, me parece muy naif en el mejor de los casos pensar que eso pudiera ser. Yo argumentaba, bueno, si la pobreza disminuye en México, les presenté los datos últimos de Coneval, les dije que la pobreza en estos del 2018 a la fecha en México ha disminuido en más de 5 millones de personas, 5.1, 5.2 millones de personas. Si la desigualdad ha disminuido, si el decil número 1 de la población ha aumentado sus ingresos de manera muy importante y todos los deciles, salvo el 10º, que más bien ha disminuido, el del 1%, el del 10% más rico del país, se está avanzando en la línea correcta. Es una manera de decir, si estamos aquí saliendo de un neoliberalismo y queremos llegar aquí a esta forma socialista, socialdemócrata, liberal, de mejoría nacional, de mejoría del bienestar de los ciudadanos. Es decir, en este trayecto ¿estamos avanzando o no? Entonces, si estábamos aquí y hoy estamos aquí, pues podríamos tener una argumentación para decir, bueno, se está haciendo tal y cual cosa, ¿no? Pero no, aquí es, dado que no estás aquí en 5 años de gobierno, sin considerar la historia de México, sin considerar los factores de tu vecindad con Estados Unidos, sin considerar la realidad que te enfrentaste cuando tomaste el gobierno, pues no, entonces quiere decir que es un mito lo que tú dices y que la cuarta transformación no se acerca y no va en una dirección que pudiéramos decir de camino hacia un mejor país. Ese fue un poco el entorno de esta sesión de trabajo. En una respuesta posterior, ahí mismo en la sesión, Héctor me dijo, bueno, la verdad es que sí, pues sí, coincido contigo, sí tienes razón en esto y sí tienes razón en esto, pero pues como socialistas nosotros debemos apuntar un poco al todo o nada, ¿no? Esa fue la interpretación que me dejó a mí, ¿no? Y entonces, pues el todo o nada, pues no existe, no es viable, no es real, y me lleva otra vez a algo que ya comenté, de decir, ¿qué tan lejos está la idea teórica del socialismo cuando con un proyecto de realidad en búsqueda del bien común reniega de él? Cuando hay esa distinción tan grande entre el mundo teórico, el escrito, el de los libros, el del planteamiento, el de la suma de todo o nada, frente a una realidad que se comprueba y que se ha comprobado que incide en la mejoría de la población, que incide en los ingresos, que incide en los salarios, pero se rechaza porque decir, por ejemplo, como se dijo ahí, sí, pero el que hablen de que los ingresos de la gente y que el salario mínimo ha aumentado en tal porcentaje como nunca te lo había hecho, pues solo nos habla de que la gente sigue siendo y seguirá siendo explotada por un patrón,
y trabajando por un patrón. Pues sí, pues sí, así es. O sea, es decir, sí, la gente trabaja en un salario pues porque las empresas tienen un patrón. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, fue muy interesante esto porque me confrontó en un inicio saber que había una posición tan crítica al gobierno de López Obrador. Quedé muy tranquilo cuando entendí por qué era esa posición tan crítica y desde qué visión se veía, ¿no? Varias personas se me acercaron, hablando después de esta charla, se me acercaron para decirme que estaban tanto desconcertados igual que yo, que no les parecía correcto ni justo el no reconocer el trabajo que se estaba haciendo en México, el proyecto de la Cuarta Transformación, que no entendían por qué la visión de Héctor iba en ese sentido tan de crítica cuando la realidad al frente, los números, los datos, etcétera, hablan de otra cosa completamente diferente. Entonces yo creo que es una forma de entender que el mundo teórico muchas veces se aleja de la realidad y eso es muy grave sobre todo en las ciencias sociales, de no entender una realidad porque mi marco de teoría y mi marco y mi esquema, ¿no? de histórico de la teoría marxista me dice que debe ser así y así, así. Es muy grave. Y por otra parte, me llama más la atención que sean la voz de un migrante mexicano que está en la Universidad de Los Ángeles y que haya tenido y tenga tan poca información. Porque mucho también de lo que se dijo ahí era de que es que alguien nos contó que la obra del Tren Maya pues era tal y cual. Y alguien nos contó que el sindicato de no sé qué era tal y tal. Y es que una persona que yo conozco en Oaxaca tal y tal y tal. Entonces, bueno, pues sí, así es muy fácil, ¿no? Caer en la especificidad de alguien que dijo algo, pero alguien que no está ni siquiera identificado y que no está presente, y que dijo algo, que yo interpreté que dijo algo. Hacerlo generalizado para el resto del proyecto del país, me parece que no tiene ningún sustento. Este es lo que pasó en esta conferencia en la que ayer domingo pude participar de esta forma como lo menciono. Y lo único que me queda como experiencia es que hay tanta discomunicación, tal vez el término discomunicación no sea el correcto, tal vez se deba decir falta de comunicación, en el mundo, a pesar de la cercanía de Los Ángeles y México, a unos cuantos kilómetros, la distancia es enorme. Estados Unidos, los movimientos de izquierda de Estados Unidos no tienen ningún interés en México. No les interesa. Ellos están más preocupados y entienden más Europa, Ucrania, los problemas en África, Palestina, los problemas de las minorías en Estados Unidos, principalmente la de afroamericanos, muy metidos ahora en los problemas de feminismo, muy metidos en problemas problemas de clima, pero pensar que México con su proyecto es importante para Estados Unidos, no lo es, como en ningún momento creo que México ha sido importante para inteligencia norteamericana, ¿no? Más allá de los clichés de qué es México, veo que hay una absoluta desconexión entre la realidad mexicana y la idea teórica en Estados Unidos. Por otra parte, debo decir que participé en una sesión muy interesante como oyente con Naomi Klein,
esta fabulosa mujer, escritora, con muchos libros publicados, y está presentando un libro, ¿no? Un libro también, ella que de hecho fue la primera vez que se publicó, tuve la suerte de que me lo pudiera autografiar. Pero el planteamiento de ella va mucho en el sentido de decir, no nos distraigamos, ¿no? Porque la lucha por un mejor mundo, por una mejor civilización, no nos distraigamos de la confusión en que nos quieren traer los grupos mediáticos, los grupos, las élites económicas, para hacer ruido sobre cosas que no son importantes, mientras en medio de ese ruido ejecutan sus actos de extracción de recursos, de extracción de libertades. Creo que pronto voy a escribir algo sobre esto una vez que termine el libro Doppelganger, pero me pareció de lo más interesante. Ella termina diciendo, no podemos dejarnos, no podemos permitir que estas élites acaben con la civilización como la que hoy conocemos. En fin, que Socialism 2023 ha sido otra vez una gran experiencia, más de 200 conferencias, grandes expositores, todos los temas que se han puesto sobre la mesa son muy interesantes. Lamento mucho que no se hable más de los proyectos reales que están sucediendo al sur de Estados Unidos. Hay mucho desconocimiento y creo que en México tenemos mucho trabajo que hacer para comunicar lo que está sucediendo. Muchas gracias.